Una mínima presentación mía para que sepan quién soy, porque probablemente de los tres que estamos acá me desconozcan completamente. Yo soy licenciado en filosofía, doctor en filosofía moral, especializado en temas de ética y democracia. Soy docente de la Universidad de la República, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Tengo un trabajo desde hace algún tiempo de reflexión en este cruce entre ética y economía, obviamente proveniendo desde el campo particularmente de la ética, pero hace ya casi 15 años integro un equipo de investigación en el cual participamos de forma creo que bastante armoniosa economistas y filósofos, un equipo de investigación del Instituto de Filosofía de la Facultad de Ciencias Económicas. Y por lo tanto, lo que voy a plantearles es una reflexión que proviene desde este campo disciplinar, pero con el intento de mostrar algunas similitudes que yo asumo que hay entre ética y economía, y sobre todo tratar de aportar esta reflexión que creo que va en sintonía con algunos de los lineamientos centrales que están detrás de este movimiento que vamos a llamar economía humana, del cual yo no voy a decir nada explícitamente porque lo conozco de forma muy parcial y sería un atrevimiento que me pusiera a hablar como en profundidad, pero creo que hay en puntos de sintonía, y también tratar de traer a la discusión elementos que provienen como del desarrollo del campo de la disciplina económica o de una parte de la disciplina económica contemporánea. Me parece que puede ser interesante, que nos permite iluminar aspectos de la discusión normativa que tal vez sin este aporte pueden quedar como en un campo más teórico o conceptual. Dicho esto, lo que voy a plantearles es claramente teórico y conceptual, pero bueno, es un defecto de la profesión. Para tratar de apartarme lo menos posible de lo que quiero decir, yo voy a leer básicamente la presentación, tal vez en algún momento amplíe lo que tengo escrito, pero espero que así pueda ser como un poco más claro y directo con las ideas. Bien. Lo primero que quería hacer es como una introducción general a esto que yo voy a plantear, y quería comenzar diciendo algo así como que la filosofía moral o la ética no son disciplinas moralistas, es decir, no pretenden enseñar desde fuera qué está bien y qué está mal. La filosofía moral y particularmente la ética aplicada son perspectivas, procedimientos, andamiajes para el autoconocimiento. Y en el ámbito social, para la reconstrucción colectiva de los bienes internos, de los métodos, de las virtudes y los valores que son propios de tal o cual práctica social. Por eso, cuando se habla de ética aplicada a la economía, no debería entenderse otra cosa que verdadera economía. Más aún, según la clasificación tradicional de Aristóteles, la ética y la economía son ambos saberes prácticos, es decir, son perspectivas desde las que orientar la toma de decisiones en contextos definidos por la interacción con otros seres humanos en el marco de cierta estructura institucional. Y no hay nada más humano que la preocupación por orientar de forma correcta nuestras decisiones y prácticas. En otras palabras, no hay nada más humano que la preocupación por tratar de identificarnos con nuestras decisiones, de velar porque no sean arbitrarias o irracionales. Si esto es así, si ambos, economía y ética, son saberes prácticos con estas características, ¿por qué tiene sentido hablar de una economía humana o, en alguna medida, de una economía inhumana, pero parece redundante hablar de una ética humana o de una ética inhumana? ¿Qué sucede con la economía como saber práctico? ¿Y por qué puede estar deshumanizada? Sin dudas hay muchas formas de deshumanizar una práctica humana y la reflexión propuesta por Le Bret apunta a reconstruir varias de ellas, obviamente. Yo voy a incursionar por una senda similar, pero voy a abordar esta tarea de autoconocimiento a partir de algunos de los aportes que provienen del cruce entre economía y ciencias del comportamiento, aportes que se han tornado casi ineludibles en los últimos años. Una buena parte de la teoría económica,
quizá paradigmáticamente reflejada en lo que podemos llamar como economía neoclásica, así como una buena parte de las prácticas y diseños institucionales sustentados en esa teoría, asumió como lema una idea que el filósofo David Hume expresó con meridiana claridad. Hume decía: es una máxima política justa que hay que suponer que todo individuo es un bribón, aunque al mismo tiempo parece algo extraño que sea verdadera en política, una máxima que de hecho es falsa. La reitero de nuevo porque es una frase que la voy a usar varias veces. Es una máxima política justa que hay que suponer que todo individuo es un bribón, aunque al mismo tiempo parece algo extraño que sea verdadera en política, una máxima que de hecho es falsa. Una buena parte de la teoría económica ha construido un hombre nuevo. El hombre nuevo de la economía, desde el siglo por lo menos XVII en adelante, es un bribón. Es, o parece, una máxima política justa considerar que su única motivación es el autointerés y que su racionalidad es la de un astuto y precavido calculador. Y es, o parece, una ingenuidad sostener una máxima política alternativa. Y esta idea ha moldeado la actitud general de quienes se involucran directamente en la economía en diversos sentidos. Hay un economista estadounidense, Robert Frank, que dice: para el investigador implacable, ninguna humillación es peor que haber llamado altruista una acción dada solo para ver que después un colega más sofisticado muestre que era interesada. Entonces, la economía como saber práctico ha brindado orientaciones para ese hombre nuevo. La teoría de la elección racional, la teoría de juegos se han presentado como el marco normativo para que el hombre nuevo pueda alcanzar sus objetivos. Más aún, ha colaborado en el diseño institucional para que ese hombre nuevo pueda florecer y desarrollarse. Y ha dicho que el hombre nuevo debe ser racional y que no hay otra racionalidad más que la maximización del autointerés. Y al hacerlo, o mejor dicho, para poder hacerlo, de forma efectiva, hizo algo más. Ocultó o negó su carácter de saber práctico, vistió una orientación normativa con los ropajes del saber fáctico. Y entonces, una máxima verosímil para cierto juego político o económico, pero falsa en la realidad, se hipostasió, es decir, se pretendió haber adquirido una realidad como inconmovible. Y entonces, el hombre es un bribón. Pero, ¿por qué de hecho es falsa esta afirmación? ¿Los hombres no son bribones? ¿Es verdad que los hombres son altruistas? El mayor problema de cierta forma de entender la teoría y la práctica económica no reside en estas simplificaciones antes mencionadas, sino en la ceguera ante una verdad humana más fundamental y que adquiere una forma clásica en el dictum de Ortega, que es el yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, el hombre no es egoísta o altruista per se. Sus acciones y sus decisiones pueden ser descritas como promoviendo el autointerés o motivadas por el interés general, pero estas acciones y decisiones dependen tanto del sujeto como de la circunstancia, y no podemos salvar o condenar al hombre sin salvar o condenar la circunstancia. La teoría económica de los últimos 30 años se ha enriquecido con el aporte de las diversas ciencias cognitivas, de la psicología, de las neurociencias. Para poner un ejemplo, 2 de los últimos 15 premios Nobel de Economía trabajan específicamente en este campo. Este cruce entre economía, psicología y ciencias cognitivas ha mostrado que los procesos cognitivos reales están afectados por sesgos y responden a reglas heurísticas que no estaban consideradas en los modelos de elección racional estándar. Más aún, la economía del comportamiento ha ayudado a probar que Ortega tenía razón, que los procesos de toma de decisiones son el resultado de la hibridación entre persona y contexto. Es decir, que esos procesos están extendidos más allá de los sujetos individuales y se sostienen en un conjunto de andamiajes externos, que pueden ser objetos, personas, lenguajes. Y esto ha llevado a postular que la racionalidad o la irracionalidad de una decisión o una acción depende fuertemente de elementos contextuales y que modificando alguno de esos elementos se puede modificar el carácter de la decisión. Pero este descubrimiento, que insisto, tiene como un enorme desarrollo en los últimos 30, 40 años y que es una de las
partes como más novedosas y ricas y fructíferas, por lo menos de una parte de la economía, que es la explicación del comportamiento de los agentes individuales, digamos, este descubrimiento que ha afectado una parte central de este hombre nuevo, que es el modelo de racionalidad, casi no ha impactado en otra parte del corazón del modelo, que es la motivación o el autointerés. Pero, ¿por qué podría suceder que la racionalidad dependa de elementos contextuales, pero la motivación no? Que la motivación fuera un elemento intrínseco de los seres humanos. ¿Por qué no deberíamos asumir que así como una decisión racional es el resultado de la interacción entre sujeto y contexto, así también la maximización del autointerés es el resultado de la interacción del sujeto con ciertos andamiajes externos? ¿Y por qué no pensar que salvando, modificando esos andamiajes también podemos salvar o modificar la persona? Una de las formas de la deshumanización de la economía es que ha olvidado, como dice un filósofo llamado John Elster, que la explicación del comportamiento se encuentra a menudo en la circunstancia y no en la persona. Y pone un ejemplo, dice: consideremos por ejemplo el hecho de que algunos alemanes hayan actuado para rescatar a judíos del régimen nazi. Conforme a una teoría caracterológica, cabría suponer que esas personas tenían un tipo de personalidad altruista de la que carecían quienes no rescataban a nadie. Sin embargo, resulta que el factor con mayor capacidad explicativa era el hecho situacional de que se les pidiera rescatar a alguien. Lo que diferencia a los rescatadores de los no rescatadores es la situación en la que se encontraban y no su personalidad. Retomando la frase de Hume, que los hombres son bribones, es una verdad para cierta forma de diseño institucional, político y económico. Y lo es porque ese diseño selecciona o perfecciona unas motivaciones y desestimula otras. No hay ninguna sofisticación, remitiendo esto a la idea que decía Robert Frank entonces, en mostrar el comportamiento autointeresado en sistemas institucionales que solo soportan como motivación la codicia y el miedo. Más aún, otro filósofo que se llama Andy Clark dice: donde el andamiaje externo de políticas, infraestructura y costumbres es fuerte y el resultado de una selección competitiva, los miembros individuales son, en efecto, piezas intercambiables de una gran máquina. Es el comportamiento de la máquina lo que la teoría de la elección racional tradicional tiene en éxito en modelar. Una amplia variedad de perfiles psicológicos y de motivaciones individuales son completamente compatibles con los específicos roles funcionales en tal máquina. La deshumanización final de cierta perspectiva económica es que no necesita postular nada humano para explicar, predecir y orientar el comportamiento de seres humanos. Prometo citar por penúltima vez un filósofo. Gerald Cohen, filósofo marxista canadiense, dice: la generosidad y el interés personal coexisten en todos los seres humanos. Sabemos cómo hacer funcionar un sistema económico basado sobre el interés personal, no sabemos cómo hacerlo funcionar sobre la base de la generosidad. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar por completo a la generosidad. Todavía debemos reducir la influencia del interés personal a su mínima expresión. De esta sentencia se desprenden dos ideas con las que quiero finalizar esta presentación. Primero, la ética y la economía como saberes prácticos están basados en una capacidad fundamental del hombre que es la imaginación contrafáctica. Es decir, la capacidad de proyectar y diseñar escenarios distintos, aunque factibles, de aquellos en los que nos movemos cotidianamente. La imaginación es la marca tanto de la normatividad como de la humanidad, porque permite poner a una justa distancia lo que está excesivamente cerca y tender puentes con lo que parece a una distancia infranqueable. Uno de los efectos deshumanizadores de ciertos procesos sociales y económicos es el bloqueo de la imaginación contrafáctica, y más aún, a veces hasta el desprestigio de su tímido uso. Uno puede hacer un repaso general sobre cuán presente estaba esta imaginación contrafáctica en el campo de la economía y de la política en el siglo XIX, por ejemplo, y cuán limitado parece estar a comienzos del siglo XXI. Uno
podría no hacer más que repasar los programas políticos económicos de los futuros candidatos de todos los partidos para ver cómo en general hay múltiples similitudes y diferentes y pocas alternativas en este modelo de imaginación contrafáctica. Y uno podría pensar también y tratar de testear y evaluar, sobre todo, no particularmente porque la formación en economía lo haga específicamente, yo creo que las ciencias sociales en general y muchas ciencias en particular, cómo está siendo estimulado el uso o no de la imaginación contrafáctica en la formación de estos cientistas. Segundo, la idea de reducir la influencia del interés personal a su mínima expresión puede ser leída como una muestra de resignación o, por el contrario, como un rastro de alguna trascendencia en la inmanencia social. Si la interpretación correcta es la segunda, entonces sí hay algo que está a nuestro alcance. Porque lo que podemos y debemos mostrar con herramientas provenientes de la filosofía, de las ciencias sociales y de las ciencias cognitivas, es que la máxima "todo individuo es un bribón" es falsa de hecho. Así como que con las mismas herramientas se probó que todo individuo es un calculador sofisticado, es falsa de hecho. Y una de las formas de hacerlo es identificando los factores contextuales que tienen una influencia distorsionante sobre las motivaciones, factores que promueven el sesgo del comportamiento autointeresado, así como se han identificado los factores distorsionantes que promueven los sesgos de los procesos cognitivos. Y al hacerlo también debemos y podemos mostrar cómo, a través del diseño institucional o el rediseño institucional, se puede reducir su impacto. Quizá este sea un modesto pero realista paso para desbloquear la imaginación contrafáctica y así colaborar en la rehumanización de la economía. Muchas gracias.